Buen día, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos hoy? Mirad lo que tengo aquí. Bueno, primero, vamos a trabajar con esta lana que me traje de Argentina, que mirad cómo es, cómo va cambiando de tamaño y de colores, ¿vale? Es súper mullida, es muy agradable de tacto. Y con ella lo que vamos a hacer, voy a apartarlo, viene así, ¿vale? Vienen ovillos de 100 gramos, ¿eh? Entonces, viene ovillos, no, perdón, viene así en madejas, que luego hay que hacer el ovillo, pero bueno, es rápido porque es muy gruesa y se hace enseguida. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer una capucha y una bufanda. Capucha con bufanda. La vamos a trabajar con un gancho del 9, muy grueso, para que en la parte más gruesa nos quepa y en la finita se vaya uniendo con la gruesa, con lo cual trabajaremos con un gancho de 9. Vamos a gastar 300 gramos de 3 madejas de esta lana. Y bueno, punto, ya lo habéis visto, bueno, ya lo vais a ver, pero tan sencillo como todo punto alto en 2 piezas, un rectángulo muy grande y un rectángulo algo más chiquito, que es mi capucha. Es que queda, de verdad. Bueno, qué decir, habéis visto las fotos. Se va a poder tejer, vamos a ver, la vamos a poder tejer con cualquier lana gruesa, esto sí, ¿vale? Para que nos quede pues muy gordo, muy abrigadito para el invierno, que es la sensación que da esto. Y luego ya el punto alto se encargará de hacer este pequeño surco que nos va haciendo al tejer. Pero bueno, no digo más, solo que si os gusta lo que veis, pues os suscribáis al canal, le deis al like y me sigáis en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en el blog, aunque el blog ahora lo tengo un poquito abandonado, las cosas como son, no me da tiempo, estoy con muchas cosas y con muchos proyectos y lo cierto es que no me está dando tiempo a que esté actual, pero prometo actualizarlo tiempo al tiempo. Luego, pues contaros también que le he puesto estos botones que le dan un aire, pues como muy de parca, o sea, lo hace rústico, lo convierte en algo, ay, no sé, me gustó mucho este tipo de botón, pero cualquier botón estará bien. No necesita ojal, al ser tan grueso, lo vamos a poder enganchar en cualquier lado, ¿eh? Como la lana es tan gruesa, mira, voy a hacer aquí otra vez, por ejemplo, voy a ponerlo aquí, en cualquier lado me va a entrar sin problema, ¿bien? Entonces, bueno, pues no me enrollo más, que espero que os guste y que vamos con el tutorial. ¡Chao! Vamos para allá. Vamos a ver. Lo primero, es una lana que traje de Argentina. Que mirar cómo hace vaivenes de grosor. Cómo va y viene el grosor de la lana y cómo nos queda tejida con un punto alto nada más. Va haciendo cambios de color, grosores, cambio en el grosor, va haciendo. Pero luego es una prenda que puesta es súper amorosa y muy calentita. Entonces, bueno, deciros, se va a poder hacer con cualquier lana, gorda, eso sí, con cualquier lana que sea gruesa. Este va a ser un proyecto grande, necesitaremos grande la bufanda, grande la lana, grande el gancho, todo grande, ¿vale? Y va a ser bastante fácil de hacer porque solo vamos a trabajar puntos altos. Os cuento. Es una bufanda con su capucha. Yo dibujo hasta con regla, lo dibujo feo y mal, pero bueno, más o menos nos vamos a entender, ya vais a ver. He hecho una bufanda larga que nos mide 35 centímetros de ancho, de aquí, y 170 centímetros de largo, ¿vale? Por acá
Si la abrimos, nos va ocupando, nos va ocupando, nos va ocupando, nos va ocupando, ¿vale? Entonces mide 170 centímetros. Deciros que yo he puesto estos 35 centímetros, para que os imaginéis, son 23 cadenas. 23 cadenas me ocupan estos 35 centímetros, ¿vale? 35, 36, bien. También esto es algo que está un poco variable, porque yo quiero que me quede más o menos como en la mitad del brazo, ¿no? Del antebrazo, pero se puede hacer un poquito más largo si queréis que os cubra más o queréis, bueno, 35 es una medida más o menos bien, pero puede ser 40, 38, más o menos, bien. Y luego vamos a hacer esto mismo, casi un rectángulo otra vez que mida 35 centímetros, los mismos por aquí, pero 50 de largo, ¿vale? Vamos a hacer, este ya lo tengo hecho, y ahora vamos a componer otro de 35 centímetros por 50, que va a ser la capucha, que luego vamos a doblar a la mitad. Esto lo vamos a cerrar por aquí y vamos a tener, y vamos a pegarlo, vamos a coser este lado en el medio y tendremos nuestro capucha con bufanda lista. Además, detallito, vamos a ponerle, no en este lado, me he equivocado, es en este, unos botones para que podamos cerrarlo y que nos quede pues en plan capita y nos va a quedar estupendo. Por eso digo que quizá el largo que pongamos aquí puede ser variable. Este está bien, ya habéis visto las fotos, pero puede ser un poquito más largo o bueno, cada uno a gusto del consumidor. Vamos a montar de todas maneras estos 23 puntos para hacer los 35 centímetros y empezamos a montar la capucha. Una vez que tengamos estos 50 centímetros por los 23 puntos, ¿vale? En punto alto todo el tiempo, lo uniremos y lo tenemos, ¿vale? Bueno, pues entonces, con esta super lana, ¿qué gancho he utilizado? Uno grande, uno muy grande, en mi caso de 9 milímetros. Pero, bueno, pues según la lana que tengáis, que no quede prieto es importante, ¿vale? Pero tampoco que nos quede demasiado suelto, porque lo que pretendemos es que nos dé calor y una capucha llena de agujeros entra el frío y no es agradable. Pero tampoco demasiado prieto, o sea, lo que recomiende la lana. Yo estoy trabajando con un 9 porque tiene grosores muy finitos y grosores muy... O sea, a veces el hilo es finito, ¿veis? Y a veces es muy grueso. Pero el conjunto es muy cálido así. Entonces, ¿veis? Como tiene más partes gruesas que finitas, pues por eso utilicé este 9. Bien, bueno, voy a apartar un poco todo. Quería enseñaros la lana, pero como no viene la madeja, que es un gusto, y quería enseñaros cómo queda ya ese cacho tejido. A partir de ahí volveremos a poner en el gancho, a hacer un nudo corredizo y ahí empezamos a montar 23 puntos, ¿vale? 1, 2, 3, 23 puntos, que son mis 35 centímetros, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo voy a hacer. Cada uno, insisto, deberá tejerse los puntos que necesite. Para la capucha yo sí recomiendo, para el grosor de la capucha, el ancho de la capucha, sí recomiendo 35. Aquí, donde pueden ser más puntitos, ¿vale? Si os parece bien. Habéis visto cómo queda con 35 centímetros, pero puede ser más si os parece, ¿vale? Cada uno ahí un poco a libre albedrío. Importante esto. Bueno, pues entonces vamos a empezar a crecer y vamos a hacer, vamos a empezar a hacer los puntos 1, 2 y 3 cadenas y punto alto 1, 2, 3, 4 en la quinta, ¿vale? Empezaremos a hacer toda la fila de puntos altos y todas las vueltas punto alto hasta llegar a tener 30 y 50 centímetros de largo, ¿vale? El punto alto, ya habéis visto, aquí es muy complicado verlo para aprender a hacerlo, pero bueno, se pasa la hebra. Voy a sacar de mi bolón. Mi bolón. La hebrita se pasa y se sacan de 2 en 2. Ya. El punto alto. ¿Vale?
Bueno, pues vamos haciendo así toda la vuelta. Ya tengo mis 23 primeros puntos altos hechos. Bueno, pues ya solo me queda dar la vuelta. Voy a hacer solo 2 cadenas, ¿eh? Para dar la vuelta, no voy a hacer 3. Esas 2 cadenas y empiezo a hacer otra vez los puntos altos en la vuelta. ¿Vale? Voy y vengo en punto alto. No hay más misterio hasta ahora, ¿vale? Vamos allá. Y nada, pues vamos haciendo. A veces resultará más fácil encontrarlos, otras veces resultará complicado en esta lana. Pero si vosotros tenéis una lana normal que no tiene estos altibajos, pues nada, punto alto, punto alto, punto alto y ya está. Hasta tejer, hasta tener esas medidas de 35 centímetros por 50 para la capucha y 35 centímetros por 1,70 m para la bufanda, ¿vale? Pues venga, vamos a hacerlo y nos volvemos a encontrar. Vamos allá. Bueno, mirad, ya tengo esta pieza cosida, tejida y ya nos mide 51, 50 por ahí. Con esto ya tendría el largo de lo que es la capucha listo. Voy a hacer una vuelta de puntos altos en el lateral, como para que se quede un poquito enmarcado, nada más, ¿vale? Entonces vamos a tejer esta vueltita haciendo 3 cadenas y en lugar de tejer de vuelta, pues tejemos en el otro sentido, haciendo 2 puntos altos en cada fila de las que hemos hecho antes, ¿vale? Entonces las cadenas sustituyen el primer punto y el segundo y nos vamos a la siguiente vuelta y ahí pues volvemos a hacer 2 puntos altos. Vale, vamos ahí, seguimos 2 puntos altos en cada vuelta de las que hiciéramos antes, ¿vale? Pues venga, vamos a hacer toda la vuelta así y esconderemos las hebras. Ya habremos terminado con nuestra capucha. Solo nos quedará unir y ponerle los botones. ¿Vale? Venga, pues vamos allá. This way, we are diamonds. I feel my heart beating. I feel my heart beneath my skin. I feel my heart beating. Listo, tengo terminada esta vuelta. Haremos una cadena al aire y cortamos. ¿Vale? Tenemos listo lo que es nuestra capucha. Solo tendremos ahora que pegarla, que coserla a nuestra pieza grande, justo en la mitad, ¿vale? Buscaremos la mitad de nuestro trabajo. Vamos allá, es que es tan enorme que imagínate. Ahí está nuestra mitad, ahí tenemos nuestra mitad colocada y buscaremos la mitad de nuestra capucha y coseremos. Coseremos estas 2 piezas. Bien, tenemos entonces, dada esta última vuelta, la voy a dejar aquí un poco, ¿vale? Para a coserla después, sacando, bueno, ya la vamos a ver ahora después. En fin, tengo calculado el medio de nuestra bufanda. Y ahora tendremos que unir, que coser aquí y ahí. Voy a hacer una cosa, vamos a poner topes para que no se nos pierda por las marcas de donde vamos a ir uniendo. Vamos a poner aquí, vamos a poner aquí y vamos a ir luego cosiéndolo, ¿vale? Lo mismo vamos a poner del otro lado, ese topecito ahí, para que al coser pues no se nos vaya marchando, pero vamos, que no se nos va a ir porque está el medio. Bien, entonces enhebramos nuestra aguja sencilla, pequeñita, discreta, a la par que elegante, ¿verdad? Y vamos a ir pasando nuestras hebras. Yo cosiendo, ya sabéis que soy un poco monstruo, pero vamos a ir pasándolo con mucho cuidado porque efectivamente además esta lana, como tiene tantos grosores diferentes, pues bien, vamos a ir pasando por todos los puntos, despacito.
So once or more, will it always be the same? Sido de un lado y de otro. I was ¿Vale? born Vamos a ver cómo queda por dentro. ¿Veis? Está igual que por fuera porque la puntada que hemos hecho es igual. Pero se pierde muy fácil porque no es una puntada como es irregular la lana, pues se pierde muy fácil. Entonces, ¿qué nos quedará por hacer? Coser ahí arriba y poner unos botones aquí para cuando queramos utilizarlo como capa y no como bufanda. Como tiene agujeros muy grandes, lo que voy a hacer es poner unos botones muy grandes, ¿vale? Vamos allá. Primero vamos a coser, vamos a terminar la capucha por arriba. ¿Os acordáis que os dije que no iba a cortar esta hebra? Pues no la voy a cortar porque al final lo voy a hacer cosido de tal manera que me quede una marquita, una filita por arriba. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues fácil. De momento dar la vuelta para poner el trabajo en la dirección correcta. Voy a pasar una, dos, aquí. Por aquí mi hebra para pasar, sacar aquí. Esto es. Bien, y tener de alguna manera ya tengo unidas las dos piezas. Bien, y ahora punto a punto vamos a ir haciendo. Me engancho con el primero de los puntos y engancho el primero de los puntos y un punto deslizado. Siguiente y siguiente y punto flojito, ¿eh? Estos puntos han de quedarse choquitos, bien flojitos para evitar que se nos quede encogida nuestra capuchita. ¿Vale? Uno a uno y flojito el punto, un punto deslizado. Siguiente y siguiente. Claro, tanto desnivel de un tipo de lana, o sea, de un trocito de lana a otro trocito de lana, que madre mía, a veces parece que estamos haciendo un punto ahí súper enorme. Bien, pues así vamos a ir haciendo todos los puntos con ese punto deslizado. Ahí está, así la capucha se nos queda con un piquito, así un poquito de forma, nada, una nada. Y como tenemos este punto atravesado, lo hace diferente. También, solo es un detallito. No es más. Todos los puntos, uno a uno, un punto deslizado. Tuesday night at the Bible study, we'll lift our hands and pray over your body, but nothing ever happens. Hasta el último de los puntos. Una cadena al aire. Y tenemos terminado. Tenemos terminada nuestra capucha por este lado. ¿Bien? ¿Habéis visto? ¿Veis? Este puntito al revés. Es una tontería, pero le da una diferencia. Bueno, pues así tendríamos nuestra capucha y tendríamos nuestra bufandotísima. Enorme, enorme. Vamos a ponerle los botones y la tenemos lista. Vamos allá. Y mirar, ya tengo mi capita aquí de este lado y aquí he comprado estos botones como de trenca y se los voy a poner aquí. Uy, se me viene. He sacado las medidas para que más o menos me equidisten igual, no sé si lo veis ahí, ¿vale? Y como como es muy grande, como es muy grueso, cabe perfecto, no hace falta hacer nada, hacer agujero, porque te encaja perfecto, ¿sabes? En cualquiera de los puntos, entonces no voy a hacer ojal ni voy a hacer nada, solo voy a pegar, solo voy a coser, perdón, hay que hablar con un poquito más de propiedad, pues estos botoncitos ahí, para que cuando nos apetezca poner así, voy a coserlos aquí y así cuando queramos abrigarnos, pues nos montamos, ¿vale? Pues venga, voy a hacer esto, una agujita y ahí nos vemos. Mirar, le he cosido los botones. Ya lo tengo. Ya la tengo terminada. Lo pasamos por ahí. Tranquilamente buscamos por dónde, por el que nos parezca más adecuado. Y lo tenemos listo. ¿Habéis visto? Es
que la cámara está demasiado arriba y sacamos tranquilamente y cuando nos apetezca nos lo ponemos de una manera o de la otra. ¿Queremos bufanda? Pues queremos bufanda. ¿Queremos así en plan chal? Pues queremos en plan chal. ¿Que llueve? Pues nos ponemos la capucha. ¿Que no llueve? Pues nos la quitamos, porque mirad, si la quitamos, esta es la idea. Bueno, ¿habéis visto las fotos? Mirad, ¿eh? ¡Qué chulo que se ve! ¿Habéis visto? Bueno, pues este es el tutorial para hoy. Espero que os haya gustado y yo feliz como una perdiz. Suscribiros al canal si esto es así, ¿vale? Venga, nos vemos, chao. I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone and he drove his car